Bueno, Carlos, yo creo que esa es una muy buena pregunta para empezar, porque justamente el libro está tratando de entender eso, ¿no? ¿Por qué algunos gobiernos subnacionales, en este caso alcaldes, gobernadoras, van a venir a rechazar algunas, pero no todas, de estas políticas sociales que realmente pueden ser transformadoras, ¿no? Estas políticas sociales que tienen el potencial de disminuir la pobreza, incluso algunas han llegado a disminuir la desigualdad, de disminuir la mortalidad materna, digamos, en general de mejorar la salud de la población. Y yo veo dos cosas, digamos. Por un lado veo un grupo de gobernadores, alcaldesas, que están alineadas y alineados con la presidenta y que siempre van a estar interesadas e interesados en promover la implementación de políticas sociales nacionales, ¿no? Y si pensamos en el caso de América Latina y en el caso de los programas de transferencia condicionadas, por ejemplo, en el caso de Chile este es el Seguridad de Oportunidades, bueno, los y las votantes han beneficiado en las elecciones a las presidentas que implementan este tipo de políticas. Entonces, aquellas personas que comparten el mismo partido o afiliación política se van a poder beneficiar de esa popularidad. Pero específicamente a tu pregunta, digamos, también veo un grupo de gobiernos subnacionales que se oponen al gobierno federal y hacen cosas para obstaculizar la implementación de estas políticas nacionales tan buenas, y lo hacen en particular cuando son políticas como los programas de transferencia condicionadas que van a venir a traer beneficios electorales para la oposición. Entonces, cuando los receptores de la política pública pueden identificar de dónde viene esa política y por ende pueden llegar a recompensar al partido de gobierno, bueno, algunos gobiernos subnacionales van a tratar de hacer cosas para obstaculizar la implementación de esa política y así no beneficiar a la oposición a nivel nacional o subnacional. Les doy, por ejemplo, un ejemplo de mi trabajo de campo. El libro está basado en 15 meses de trabajo de campo en Argentina y Brasil. Yo hice 230 entrevistas con políticas y políticos, académicas a nivel nacional, intermedio, regional, digamos, provincial y local. Eh, y también más de 100 entrevistas con las personas que son receptoras de políticas sociales. Entonces, en una de estas entrevistas, cuando yo estaba realizando trabajo de campo en la provincia de San Luis, digamos, en el interior de Argentina, en el este de Argentina, una provincia muy opositora al gobierno nacional, y esta provincia hacía cosas para obstaculizar la implementación del programa de transferencia condicionada argentino que se llama Asignación Universal por Hijo. Y lo que hacía era que se negaba a firmar acuerdos con el gobierno federal para compartir la base de datos de los programas de la provincia, ¿no? Y como estos programas son incompatibles, uno no puede recibir el programa provincial y el programa nacional, no compartir las bases de datos implicaba que la institución centralizada a nivel nacional no podía cruzar las bases de datos automáticamente. Entonces, las personas que recibían la asignación universal en la provincia de San Luis tenían que hacer un paso extra, ¿no? Cada 6 meses tenían que presentar lo que se llamaba un certificado de negativa, ¿no? Que era un papelito que estaba firmado por el gobierno provincial, que mostraba que no eran beneficiarios del plan provincial, y el mismo papelito firmado por el gobierno nacional. Entonces, cada 6 meses caían todas estas asignaciones y solo se podían reactivar con este papelito. Como te puedes imaginar, mucha gente se olvidaba, o era un montón de esfuerzo ir a la capital a buscar estos 2 sellos, y entonces la cobertura disminuía mucho en la provincia de San Luis. La provincia de San Luis, digamos, es una provincia relativamente rica en Argentina, entonces podía hacer eso, o sea, usar su programa provincial para competir con el nacional, pero yo lo que veo, por ejemplo, en provincias más pobres o en municipios, sobre todo en los municipios más chiquitos donde yo hice trabajo de campo, es que no tienen los recursos para ofrecer una alternativa. Entonces lo que hacían esos municipios, por ejemplo, es decir, la política nacional no es mi tema, si quiere venir a implementarla el gobierno nacional que venga, yo no los voy a ayudar, ni con el personal del municipio, ni con mis instituciones. Entonces eso también generaba que para el gobierno nacional era mucho más difícil llegar a esos territorios. Claro, Carlos, eso es central, me parece, porque, digamos, lo que las y los políticos pueden hacer es limitado, digamos, tratar de bloquear la política nacional, eso depende de si tienen recursos, si tienen capacidad, ¿no? Entonces hay variables que están por fuera de la agencia, o por fuera del control de las personas que ocupan estos roles electos o administrativos.
Y eso es, yo creo, parte de la capacidad estatal, que yo la llamo infraestructura territorial, y ahora te cuento por qué, y también los legados de política, la historia de la política social en ese territorio. Entonces, cuando hablamos de la capacidad estatal o la infraestructura territorial, es crucial, ¿no? Y yo entiendo a ella como las instituciones que están presentes en el territorio en el momento en el que la política se implementa, ¿no? Entonces, yo entiendo que incluye las instituciones gubernamentales, ¿no? Como el Departamento de Asistencia Social, los centros de atención primaria, los hospitales, las clínicas, también el personal que ocupa esos lugares, ¿no? Los médicos, las enfermeras y los enfermeros, las asistentes y los asistentes sociales, pero también, y acá me parece que hay algo relativamente nuevo, la sociedad civil que participa en la implementación de las políticas sociales, ¿no? La sociedad civil en muchos de estos territorios y la relación que tiene con el Estado, yo lo que veo es que es muy importante a la hora de poder llegar a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en Brasil, en el sur de Brasil, el caso muy famoso, muy conocido es el de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, ahí vemos consejos participativos de la sociedad civil controlando cómo se usan los recursos, que la implementación esté bien hecha, ¿no? Realizando trabajo de campo. Por ejemplo, yo participaba en estos consejos, y recuerdo en una de las reuniones decían, bueno, pero en este centro de atención primaria hay muy feo olor, hay que ver qué es lo que pasa. Entonces el gobierno nacional viene y ve si manda recursos, porque digamos, cómo se estaba administrando la basura que estaba muy cerca, era contraproducente para la salud, digamos, entonces ahí se ve realmente el rol de la sociedad civil controlando y ayudando a implementar la política. Digo, en el caso de salud es muy claro, y en el caso de Brasil es muy claro, pero esto también se ve en los programas de transferencia condicionadas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, estos programas de transferencia condicionada, por estas condicionalidades, llevan a que gente no esté, por ejemplo, cumpliendo con la condicionalidad y no se sepa por qué. Entonces, digamos, el Estado por ahí sin poder llegar a esta gente le saca el programa y estas personas, digamos, caen en la pobreza extrema, por ejemplo, pero la sociedad civil puede ayudar a tratar de entender qué pasó con esa familia. La sociedad civil, no me refiero, digamos, a un concepto esotérico, digo, la gente que está en el territorio trabajando, haciendo trabajo territorial, que puede ir a la casa de esta persona, ver qué es lo que está pasando, por qué no está cumpliendo con las condicionalidades, y ahí yo lo vi mucho, sobre todo en el interior de Mendoza, por ejemplo, y también en las favelas en Brasil, el rol activo que puede tener la sociedad civil. Entonces, cuanto más fuerte es esta infraestructura territorial, es decir, el Estado, la sociedad civil y la relación que tienen, mejor va a ser la implementación de toda política social. Y por el otro lado, los legados de política, esta segunda variable que vos mencionás, también importan para la efectiva implementación de políticas nacionales, y los legados de política son las políticas anteriores, ¿no? Que producen dinámicas institucionales, que producen intereses, digamos, que van a ser mucho más difíciles de modificar cuanto más tiempo haya pasado desde la implementación de la vieja política pública, ¿no? Entonces, cuanto más compatible es la vieja política con la nueva, bueno, la implementación va a ser más sencilla, pero si hay intereses muy arraigados que son contrarios a la nueva política, entonces estos intereses van a ser un obstáculo para su implementación, ¿no? Por ejemplo, en los programas de transferencia condicionadas, estos programas se beneficiaron mucho de políticas asistenciales anteriores, ¿no? Entonces, los bancos ya sabían cómo trabajar con la población, digamos, las escuelas, los centros de salud ya sabían cómo trabajar con las condicionalidades, entonces esa historia de implementación de políticas anteriores es muy importante. Pero, por supuesto, también pueden ser negativos a la implementación de la política, y acá el mejor ejemplo me parece un programa de salud primaria en Brasil, que Cardoso trata de implementar en los 90, que se llama la Estrategia Saúde da Família, ¿no? La salud familiar, y digamos, es una estrategia en los 90 que viene a cambiar la manera en la que se imparte, en la que se da salud primaria. Básicamente no se necesitan más médicos especializados como una ginecóloga y demás, sino un médico clínico o una médica clínica que va a tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades de la población. Entonces vos lo que tenés son generaciones de médicos y de médicas que se han formado para otro sistema, digamos, y se les hace muy difícil adaptar sus títulos a esta nueva forma de implementar política de salud. Entonces se organizan un lobby muy fuerte y se oponen a la implementación de la política. Entonces lo que vemos en Brasil es que en los lugares
en los que hay más desarrollo del programa anterior, es mucho más difícil implementar esta nueva política. Sí, yo creo que en términos de las diferencias entre políticas públicas, la gran diferencia que yo observo es entre transferencias, programas de transferencias, en particular los programas de transferencia condicionadas, o CCPs en inglés, y los programas de salud, en particular la salud primaria, porque recuerden que, digamos, el argumento del libro es que solo va a haber oposición de gobiernos subnacionales cuando los receptores de política social identifiquen de dónde vienen las políticas. Entonces, yo lo que propongo, digamos, es desagregar el estado de bienestar o las políticas sociales entre políticas sociales que tienen clara atribución de responsabilidad y aquellas que no tienen ese atributo, ¿no? Y entonces, mientras algunas políticas con clara atribución de responsabilidad pertenecen, digamos, al gobierno nacional y les dan réditos políticos, réditos electorales, hay otras que no, que las receptoras de esa política pública no pueden identificar de dónde viene esa política, entonces su voto, digamos, no va a estar marcado por esa política pública.